Estamos dando una calurosa bienvenida este, por el día, pero además el público ha estado charlando en charla libre mientras esperábamos que saliera de la sesión. Así que estamos todos muy entrenados en la conversación. Recibimos a Jorge Enríquez, que está en la ciudad desde que se fundó, en su nuevo formato. También ha militado en el Colegio de Abogados, en la liquidación de Casaba, ha sido subsecretario de Gobierno un par de veces y legislador nacional actualmente, donde seguramente en algún entrevero viene, porque viene de traje. Nosotros lo hemos recibido más de entrecasa. Ha sido un día difícil. Así que bienvenido, Jorge, esta es tu casa, ya has hablado más de una vez acá, y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar hoy recibiéndome en ese lugar tan caro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un club realmente con una historia creíble, que se ha podido mantener. Perdón que tengo esta pulserita, pero no es que me quiera hacer es la pulsera con la cual entramos al recinto, porque siempre nos tenemos que hisopar antes de las sesiones. Les pido disculpas la demora, pero estamos tratando distintos proyectos. Ahora estamos con el proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, el famoso etiquetado, que si bien, bueno, es una norma plausible, es una norma que a mi juicio es la importación de un sofisticado producto de naciones nórdicas, que hoy con 60% de 65% de chicos pobres. Esto parece que estar hablando del etiquetado, que sea rico en grasas, que tenga triglicéridos, que tenga azúcar. Parecería que es una besanía, una locura, porque hoy vemos que la gente se alimenta a veces revolviendo la basura de los tachos. Esto lo vemos a lo largo y a lo ancho del país y lo vemos también en nuestra ciudad. Entonces, aparte del perjuicio económico que le va a redundar a las empresas, pensemos la cantidad de desocupados que con motivo de la pandemia y con motivo de las desafortunadas políticas del gobierno ha generado más de 1.500.000 desocupados, 1.300.000 chicos que quedaron fuera del sistema escolar, alrededor de 40.000 pymes que cerraron. Y encima de esas pymes las seguimos castigando, porque esto no es solamente, como muchas veces piensa el kirchnerismo, con una mentalidad absolutamente reaccionaria y que se ensañan con aquellos que dicen las grandes empresas. Las grandes empresas no existen si las pymes no existen, y es un camino de vuelta. Y las pymes existen gracias a grandes empresas, que están disociados unos de los otros. Bueno, en esta charla quería yo hacer una breve exposición de lo que estamos viendo. Tengo tiempo suficiente, o sea que puedo quedarme todo el tiempo que ustedes dispongan, pero no sé el formato, pero me parece que sería bueno, a mi juicio, un formato a lo mejor de una exposición breve, de no más de 15 minutos, y que después ustedes me sometan a todo tipo de preguntas que quieran, que me parece mucho más enriquecedor que de lo que yo podría hablar. Porque lo que yo puedo hablar y lo que yo puedo decirles hoy es simplemente hacer un breve raconto de lo que ha sido este gobierno. Todos lo conocemos, tiene su génesis en agosto del año 19, cuando ella lo designa él presidente de la República. Alberto Fernández, a quien conocí en el Congreso de la legislatura porteña, era un muchacho que siempre había sido un gerente al servicio del que mejor le pagaba. Él nunca fue una persona de ideas firmes, de convicciones sólidas. Militó en el Partido Nacionalista Constitucional, después pasó en un cargo de menor jerarquía, un cargo público, no político, en el gobierno de Raúl Alfonsín. Él se vanagloria de eso, como diciendo que ha pasado por distintas fuerzas políticas y después, bueno, terminó siendo diputado de la lista de Cavallo Vélez. Su paso por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue bastante opaco. Y después, bueno, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y terminó
su periplo dentro del kirchnerismo en aquella primera etapa de una manera muy, muy, muy desagradable, porque yo creo que es muy triste a quien le abrió todas las puertas, a quien, como diríamos vulgarmente, le dio de comer, morderle la mano después. Pero bueno, su vida fue signada siempre por esta... Y lo digo objetivamente, porque no es que tenga nada personal con él, es más, les puedo decir de que cuando terminó de ser jefe de gabinete, las barbaridades que me contaba de Néstor Kirchner, una vez cada 2 meses nos juntábamos a comer en la cabaña, cuando quedaba ahí en la calle Montevideo, casi llegando a Posadas, y me contaba de todas las cosas que había soportado, y yo le decía, ¿cómo aguantaste tanto, Alberto? Y dice, bueno, cuando uno llega a un nivel tal de poder, la dignidad se deja de lado. Para mí la dignidad es lo más importante y más sagrado que una persona puede tener. Ya cuando te pisotearon la dignidad, o sos un hombre como él en ese momento, una persona sin carácter, y ya después todo lo demás que puede venir es absolutamente denigrante y es la degradación del ser humano. Así llegó a ser presidente, por supuesto con críticas hacia la gestión anterior, que desde luego que la gestión anterior, de la cual me enorgullezco de haber participado, no fue una gestión rutilante en cuanto a que los resultados no fueron evidentemente los esperados. Yo recuerdo siempre que Fernando de la Rúa y el Yuyo Gauna, justamente que para mí ha sido una suerte de padrino político, decían siempre que las urnas dejaban un mensaje. Evidentemente, cuando las urnas dejaron el mensaje del año 19, es que algunas cosas no habíamos hecho bien. Podemos decir que habíamos recibido una deuda que, estos son 2 mitos que quisiera tocar, una deuda que el endeudamiento nuestro fue un endeudamiento de, seguimos con 214.000 millones de dólares de deuda, perdón, 254.000, y lo dejamos con 323.000. Los 69.000 millones fueron para pagar los intereses de la deuda, para pagar la estatización de AISA, el juicio famoso del juez Griesa, los juicios del CIADI, y en definitiva fueron todas cuestiones que el Club de París, todas cuestiones de que están claramente determinados. Es más, esta es una mentira que yo quiero hoy desmitificarla. Es más, la misma persona que ejercía la función de tesorero durante nuestro gobierno es la misma persona que hoy sigue bajo el mando de Guzmán. Él tiene con números y señales a dónde fue la plata, y la plata está donde debería estar, donde yo estoy señalando, pero además está en obras concretas. Hace poco me estaban diciendo que en la Ruta 40, un tramo de la Ruta 40 la terminó en un 90% el gobierno nuestro, y ahora ha terminado inaugurando un señor nefasto que se llama Durañón Ibedia, que es un militante de la Cámpora, que fue intendente de San Antonio de Areco. Pero no quiero detenerme en esta anécdota, pero quería sí reforzar eso, porque siempre nos dicen lo mismo y lamentablemente somos muy pocos los que contestamos de esta manera. Hay algunos dirigentes nuestros que se callan. Dejamos superávit comercial, dejamos superávit energético, dejamos superávit primario, tipo de cambio competitivo y menos del 0,8% de déficit fiscal, del PBI, 0,8% del PBI de déficit fiscal. Esto lo repito machaconamente porque es cierto que ordenamos las variables macroeconómicas, es cierto también que los errores fueron que esto no llegó al bolsillo de la gente, 70 años de desaciertos no se pueden corregir en 4 años, pero entendemos que la gente pedía urgencias y que nosotros pusimos varas muy altas como la vara que era pobreza cero, y que no mostramos el estado en que recibíamos la administración, porque en aquel momento algunos gurúes decían de que no había que tirar malas ondas, que la gente quería... esto creo que es la equivocación que muchas veces los gobernantes cometen. Pasó en otro momento con Fernando de la Rúa, cuando decía qué lindo que es dar buenas noticias, y después creo que a la gente hay que hablarle con la verdad. La gente no es tonta, hay que hablarle con la verdad. Y creo que perdón que lo apago. Discúlpenme, esto como verán es muy... la gente no es
tonta y no vamos a decir que se equivoca cuando vota. Tenemos también el tema, y el otro gran tema, la otra gran mentira que nos endilga siempre y que muchos de nuestros dirigentes no saben responder, es cuando nos dicen que designamos 2 jueces, 2 ministros de la Corte, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, por decreto. Es cierto, el Congreso no estaba en funciones, el decreto en virtud del cual se lo designó no era un decreto de necesidad de urgencia, y obviamente, hasta que no se reunió el Senado y lo aprobó con mayoría justicialista, como tienen desde el año 83, no pudieron ejercer su función. Esto lo dejo claro porque muchas veces son las 2 grandes mentiras que nos dicen siempre, y lamentablemente hay algunos dirigentes que no contestan de la manera que tenían que hacerlo. Creo que nos equivocamos, digo esto porque tenemos que haber mostrado, como cuando Mauricio inauguró el periodo ordinario de sesiones en el año 7 en la legislatura porteña, que mostró el estado en que recibía calamitoso la gestión después del gobierno de Aníbal Ibarra, con un video que la verdad que era lamentable. No se le engañó a la gente, ustedes recuerden con las inundaciones, no se le dijo que por arte de magia esto se iba a solucionar, sino que había que esperar. Por eso, más allá de las cosas que uno se hace cargo, de errores que cometimos, que también cometimos errores en seguir dando planes asistenciales, en no hacer empalmes, calmamos la saciedad de la calle de la única manera que no lo deberíamos haber hecho, es aumentando los planes sociales. Creo que el asistencialismo social es el fracaso más grande de cualquier política social o laboral. Esos son los errores que cometimos, y en el debe creo que queda una de las cuestiones, me parece, más importantes, es más allá de estas variables macroeconómicas que se pudieron dentro de todo mejorar sensiblemente. 8 puntos de deuda, 8 puntos de déficit del PBI habíamos recibido nosotros, casi sin reservas, dejamos reservas. Tan es cierto esto que cuando se fue Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos nosotros no había plata para pagar ni los sueldos ni los aguinaldos, Scioli nos había dejado una administración fundida. Cuando se fue Vidal y asumió Kicillof, se dio el lujo de pagar hasta intereses exorbitantes de un bono que vencía de alrededor de más de 250 millones de dólares en el mes de diciembre, y pudo pagar los sueldos porque ya María Eugenia se los había dejado en condiciones. Vino este gobierno de entrada, lo dijo Alberto, no tengo plan económico, no tenía plan de ninguna índole. Era lógico que una hoja en el viento que estaba flotando, un temporal, arrasará con ella. El temporal vino, se llamó coronavirus, COVID-19, pandemia, y ahí, bueno, empezaron todos los desastres. No vamos a contar el famoso cuentito del señor, que lo he contado hasta el cansancio, que el señor Ginés González García, en un restaurante de la zona de Puerto Madero, ante una felicitación que le hice yo en ese momento, porque vi que estaba actuando con mucha prudencia, tratando de no llevar una alarma a la población. Cuando recién empezaba esto, ya por el mes de febrero, me dijo directamente, muy suelto de cuerpo: no te preocupes porque nunca el virus va a llegar a la Argentina. Caramba, este señor olvida que los hermanos Wright hace bastante tiempo inventaron la aviación. Parecería que esto lo tenía olvidado. Dijo de aparte que en junio, julio del año 20, del año pasado, estaba la vacuna. La vacuna tuvo un claro sesgo ideológico, eso no hay ninguna duda. Las compras a Rusia y a China fueron en esa dirección. El hecho que Hugo Sigman fuera el intermediario argentino, un íntimo amigo vinculado al jefe de gabinete Mansur, íntimo amigo de una persona con antecedentes bastante sinuosos en sus historias, toda su actividad como industrial de la medicina, o de los productos medicinales. Se buscó a él, dijo incluso más, lo dijo Ginés: tengo la persona indicada, era la Sputnik, AstraZeneca era con Hugo Sigman, y la persona indicada era el laboratorio Richmond con el tema de la Sputnik. Sigman AstraZeneca, Sputnik laboratorio. Claramente se dejó de lado a Pfizer, se dejó de lado por un sesgo ideológico brutal que, como en todo, como se trasunta al plano de la diplomacia, que hoy lo vemos claramente con esta intervención
malhadada que ha tenido Bielsa defendiendo o presentándose él cuando claramente el canciller, el embajador, es quien representa a un país en un estado extranjero. Y él se presentó a una audiencia para pedir por la libertad condicional del terrorista pseudo mapuche Jonas Walla. Todo ese periplo desafortunado no lo vamos a comentar porque el vacunatorio VIP, las fiestitas en Olivos, mientras nosotros nos metíamos en un confinamiento medieval, la angustia, la ansiedad, el ahogo, el encierro de la gente que lo vino padeciendo y que la verdad fue tristísimo, que mientras nos confinaban ellos hacían fiestas y entraba y salía hasta el adiestrador de Dylan, la manicura de la primera dama, etcétera, el estilista, no sé cuántas cosas más. Creo que esos son más que simples anécdotas, es la manera lacerante y la manera despreciativa, impúdica que tienen hacia todos nosotros, los que se consideran señores feudales. El ejemplo de Santa Cruz fue extrapolado a la nación, que es el mismo ejemplo que se repite en Santiago del Estero con los Zamora, en San Luis con los Rodríguez Sá, con los Gilding Fran en Formosa, y así en distintas latitudes del país. Hoy, vamos al hoy, porque si no nos quedamos siempre, los argentinos tenemos esa propensión de estar hablando siempre del pasado, el kirchnerismo es muy afecto a eso, por eso el famoso Pero Macri, porque el pasado es cómodo, el pasado es inmodificable, podemos estar discutiendo como si se tratara del sexo de los ángeles. Creo que lo que hay que mirar es el presente. El presente es muy, muy malo. El presente es muy, muy malo. Lo que nos espera después del 14 de diciembre bastarán los diarios extranjeros para darnos cuenta y no veamos solamente los diarios extranjeros de que pueden tener un signo ideológico determinado, sino en general la prensa internacional. Es muy, muy, muy malo porque este es un gobierno que carece de rumbo. Este es un gobierno que no ha sabido generar lo más importante a nivel internacional y a nivel local, que es la confianza. Sin confianza no es posible manejarnos en un mundo cada vez interdependiente, un mundo que nos ha demostrado que la globalización es imprescindible porque se globalizan todos, se globalizan las riquezas y las miserias, se globalizan las pandemias y se globalizan las vacunas. Y en este sentido yo creo que lo que hoy tenemos los argentinos por delante es una tarea muy amplia, porque por un lado hay una virtual parálisis política. Esta virtual parálisis política se evidencia en que desde ab initio, tanto el presidente como la vice mostraron dos facetas absolutamente distintas. Basta ver la disputa está entre la madre y el hijo, entre la duquesa del Calafate y el príncipe Máximo, como le decimos nosotros. Basta ver eso para darse cuenta de que van por caminos equivocados. Guzmán dice una cosa en un lado, después dice en otra, y lo peor es que, siguiendo aquel famoso y triste comentario, triste definición que se nos ha hecho muchas veces, la picardía criolla es la estafa criolla. Entonces, nos creemos los vivos del barrio. Entonces vamos y le decimos a Georgina, a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, le decimos que que no podemos pagar, pero que tenemos toda la mejor buena voluntad, pero que nos piden un programa confiable, no nos están pidiendo los hielos continentales como garantía, los aviones, no, nos piden un programa confiable, pero como somos los pícaros de la película, le decimos que no tenemos plan, que nos den plata, que nos den plazo, pero mejor dicho plata, que nos den plazo y que nos bajen intereses. Pero si creen que somos el ombligo del mundo, ubiquémonos en la geografía, en el globo terráqueo y vemos dónde estamos nosotros. Esto que siempre nos hemos considerado los mejores del mundo, que éramos los campeones de la viveza, esto terminó en un mundo interdependiente. Ya, como dicen los chicos, nos picaron el boleto, nos sacaron la ficha. Y entonces no podemos seguir más haciendo estos contorsionismos cuando yo hablo con empresarios que me dicen de mil amores invertir en la Argentina, pero la carga impositiva es la más alta del mundo después de las Islas Comoras, unas islas que están ubicadas al oriente de África. Eso es
eso es lo que 177 impuestos nacionales, provinciales y municipales. ¿Quién puede aguantar eso? Yo lo veo, yo tengo aparte no es incompatible obviamente con mi cargo de diputado, una sociedad inmobiliaria. Estamos devastados, estamos pagando impuestos nomás, porque los locales están cerrados, son locales de comercio e industria. De 4 locales, uno solo trabaja, los otros 3 se fundieron. Los tengo cerrados. ¿De qué manera voy yo a alentar la esperanza de que esto va a cambiar si el presidente me dice que no hace falta tener un plan económico? Donde estamos en un barco, bueno, en un barco como el que se votó el otro día, sin timón y sin hélice, un barco a la deriva totalmente. Estamos en el Titanic y el presidente y la vice están discutiendo si los camarotes tenían que ser verdes, celestes o rosas. Entonces esto es a mí lo que me llama, y nos seguimos ensañando. Vemos ahora el tema de los precios máximos. Los precios máximos desde el siglo IV a.C. jamás funcionaron. ¿Por qué no pueden funcionar los precios máximos o el congelamiento de los precios? Por una razón muy simple. Primero, es una fachada. En segundo lugar, no se puede hacer, no solo por el absurdo de querer poner precios máximos en una economía altamente inflacionaria, en la que los costos suben para las empresas de día en día, y el comercio aumentan también, no solamente porque aumentan para el comercio y para la industria los costos, sino porque además no se pueden controlar. Ahora han empezado con una suerte han empleado la micromilitancia que va por los distintos, haciendo hashtag en las redes sociales, señalando, marcando aquellos como Arcor que no pueden bajar, porque ¿saben qué ocurre? Los asfixiaron con los impuestos, los asfixiaron con la emisión monetaria, los asfixiaron y no tienen la posibilidad de crédito externo porque los organismos multilaterales de crédito no nos prestan más plata y estamos imprimiendo 1 millón de billetes de 1.000 pesos por día, 500.000 billetes de 500 pesos todos los días. Hemos impreso desde que empezó el año hasta ahora 1 billón, hoy me pasaron la última cifra, 400.000 millones de pesos. Esto se traduce en inflación, necesariamente. Y encima, con el tema de las retenciones al productor agropecuario promedio les llega el 20%, el resto se le va, y cuando se le va entre los impuestos, se queda todo en la cadena de los intermediarios. Entonces quieren analizar la estructura de precios, y para analizar la estructura de precios no se les ocurre otra idea que mandar gente de la cámpora o gente de las organizaciones sociales. Entonces esto es tras el pecado original, que es que si en nuestros hogares, en nuestras economías domésticas entran 100 pesos y nosotros gastamos todos los meses 120, eso se va acumulando a lo largo de un tiempo, y cuando se acumula a lo largo de un tiempo, evidentemente alguien tiene que pagar ese costo. Como dicen los yanquis, no hay desayunos grandes. Esta es la parte económica. La parte social, con un 50% de pobreza, con un 66% de chicos en la pobreza, con una cantidad más de un 10% de indigentes, evidentemente es un problema muy grave, y es un problema que puede generar un problema de una gravedad social que a lo mejor no tomamos dimensión. No quiero ser apocalíptico, pero la gente ya, bueno, ahora quiero hablar ya, y con esto concluyo, y el tema institucional, por supuesto que lo vemos absolutamente degradado en todos los órdenes en que esto sucede. Vemos lo que pasó con los jueces Brugli y Bertuzzi, vemos lo que pasó con Eduardo Ezequiel Casal, una persona magnífica, un fiscal, un procurador general de primer nivel. Hicieron las 1001 tropelías para echarlo por la ventana. Afortunadamente no pudieron, porque se encontraron con una oposición firme, que evidentemente supo pasar de ser una coalición, de una oposición, de un oficialismo. Siempre yo digo que la centralidad del poder ordena, y que era muy fácil tener 119 diputados cuando teníamos el gobierno. Solamente perdimos 4, ahora recuperamos 1, tenemos 116 diputados,
es muy importante eso, más allá que, por ejemplo, en algunas cuestiones como esto del etiquetado de alimentos, vamos a votar algunos en forma diferente a otros, pero la riqueza nuestra es justamente la unidad, la diversidad, es buscar la unidad de todos nosotros y no la uniformidad del pensamiento. A lo que yo había señalado, una virtual parálisis política, le agregaría yo la incertidumbre recargada ya, porque no sabemos el futuro hacia dónde va, y un marcado bloqueo también institucional, que es esto que está todo tan trabado entre las relaciones presidente y vice. Hoy tenemos aparte un mando bicéfalo, como ya dije, un liderazgo ejecutivo muy débil y con una legitimidad relativa, y múltiples actores con la capacidad de veto de las distintas disposiciones, normas que se toman. Frente a esto, la oposición se ha mantenido unida, como ya dije, se ha mantenido con una vocación muy clara de ser gobierno en el 23, y basada fundamentalmente en 5 ejes que para mí me parecen, y con esto ya concluyo, que es por un lado la calidad institucional. Me parece esencial que sigamos en la misma línea que nos mantuvimos ahora, poniéndose a la reforma judicial, a la reforma del Ministerio Público y a todo tipo de situaciones que quieren hacer para convertir el Poder Judicial en un apéndice del Ejecutivo, más allá que también el Poder Judicial, sacando la generalidad, porque no podemos generalizar, es un Poder Judicial realmente que se ha movido muchas veces con jueces muy lejos de ser probos, como poniendo ejemplos emblemáticos, el fallecido Yarvide y Rodolfo Canico Corral. Es un Poder Judicial que se ha guiado en muchos casos, sobre todo en la justicia federal, al calor de los tiempos políticos. No es la mayoría, pero en muchos casos también hay una pasividad que en definitiva no contribuye a una mejora de la calidad institucional. Los 5 ejes, repito, son la calidad institucional, la integración al mundo. Para nosotros nos parece esencial. Esto que estamos haciendo en el Mercosur es una barbaridad, como esta política errática, política internacional tan errática de hacernos amigos de los peores del mundo. No es lo adecuado. Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán, Rusia. No es lo más adecuado, por cierto. Nos estamos haciendo amigos de todos los autoritarismos del mundo, porque evidentemente el gobierno se nutre de la savia autoritaria, por eso los ataques a la libertad de prensa y a la justicia independiente. Generar competitividad económica, para esto es absolutamente necesario jugar el déficit fiscal. El gobierno que asuma en el 23, nosotros podemos bloquear iniciativas, podemos proponer algunas cuestiones, como por ejemplo, algo que absolutamente era impensado, que se dijera una campaña electoral sabiendo que se podía pagar un costo altísimo, como era el tema del seguro, del seguro indemnizatorio. Cuando lo dijimos nosotros, presentamos un proyecto, nos dijeron que estábamos locos en una etapa eleccionaria. A las 24 horas salió Horacio Rodríguez Larreta con un proyecto semejante, le dijeron que estaba loco. Sin embargo, la gente ya ha comprobado que el camino por el que fuimos estos 70 años no es el correcto. Por eso, para tener competitividad económica es necesario terminar con el déficit fiscal. Es muy difícil, pero si nosotros no vamos por un camino pensamos que esto va a ser un lecho de rosas, estamos absolutamente equivocados. Una cohesión social es el 4º punto que nos parece fundamental. Hoy es una sociedad desgarrada. Las grietas no solamente son entre los partidos políticos, sino aún en las coaliciones. La nuestra afortunadamente no, pero la grieta ya es esa parte social. Y por último, lograr una ejemplaridad dirigencial, cuestión de que el que las hace las paga. Yo no estoy muy de acuerdo con esto que dicen algunos, que es hora de terminar con los juicios estos cruzados uno al otro lado, porque yo les contesto siempre lo mismo. No son juicios cruzados. Las únicas cuestiones por las cuales se lo ha juzgado y nos han investigado, créanme que, no sé, hasta el paquete de aspirinas que hemos comprado a todos nosotros. Estamos constantemente sometidos a investigaciones por parte de la ANSES. Y lo único que pudieron hasta ahora, la única denuncia que pudieron hacer fue la denuncia, el tema del correo, que
incluso lo tenemos denunciado un grupo de diputados al procurador del Tesoro Zanini por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque le ofrece pagar todo el grupo Macri y no quiere aceptarlo, en un claro acto que aparte está redundando en contra de los intereses del Estado Nacional, por un lado eso, y por el otro lado a causa de Dolores, que es un invento. Hoy justo escribí un artículo que saldrá en estos días en La Nación, de una carta de lectores, que con Pablo Lanús hemos estudiado el expediente, él es el abogado, y es una aventura judicial que tiene un solo propósito, de un juez que está muy cuestionado, Martín Baba. El único propósito es ver la foto de Macri procesado con vistas a las elecciones. Juan, concluyo con esto. La oposición debe dar una esperanza, la damos, pero una esperanza realista. ¿Esperanza realista cuál es? El 15 de noviembre seríamos ilusos y yo sería faltarles el respeto a la gente si le dijera que se da un giro copernicano a esta historia. No, directamente no. ¿Vamos a tratar de revertirla? Sí. ¿Cómo? Oponiéndonos como nos opusimos durante 2 años cuando no éramos mayoría, cuando no teníamos mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Ahora, por lo menos, si pudimos bloquear esas leyes de reforma judicial, algunas otras más relacionadas con temas impositivos. ¿Y por qué sostengo esto? Porque hoy la gente comprende que el camino este es equivocado, porque la gente quiere trabajar, porque el asistencialismo que le da el gobierno le dura hasta el día 7, hasta el día 8 del mes. Lo he visto yo, que en esta oportunidad trabajé mucho en Malvinas Argentinas. Cuando iba a votar, hablé con gente muy humilde y la gente votaba con bronca, porque además no nos votan porque nosotros seamos lindos, nos votan porque por bronca a los otros. Está bien, nosotros podemos mostrar que tenemos la mano limpia, sí, también podemos mostrar que hemos bloqueado iniciativas en el gobierno que iban en contra de la gente, y porque además le estamos explicando que estos planes asistenciales son pan para hoy, hambre para mañana, que es mucho, esto es pan y circo, mejor dicho, poco pan y mucho circo. Y la gente eso lo comprende, porque a la gente, por más humilde que sea, las fiestitas de Olivos le llegó muy adentro, porque la gente ya no come más vidrio y porque nosotros estamos ofreciendo una esperanza. Y si nosotros los defraudamos, creo que el futuro pasa en negro. Por suerte, el numen nuestro de Cambiemos ha sido siempre, como dije, la unidad en la diversidad. Se trata no de eliminar diferencias, sino de armonizar contradicciones, y esto lo venimos logrando. Y tenía mucho más para hablar, pero les pido disculpas por la extensión. Y muchas gracias. De acuerdo con el formato que tenemos, empieza el diálogo con el público. Le pedimos siempre que se trate que sean preguntas más o menos concretas, y respuestas atendientes cortas. al tema. Sí. El primero anotado es de Guillermo Lascano Quintana, así que le doy la palabra a Guillermo. Estaba muteado, perdón. Muchas gracias por tu explicación, Jorge, y muchas gracias por haber aceptado la invitación del Club del Progreso. Mis preguntas son 2 o 3, pero las voy a hacer muy sencillamente. La primera, estamos yo estoy desconcertado con la falta de respuesta de la clase política argentina a 2 o 3 cuestiones trascendentales. Primera, la cuestión del sur. La clase política se la pasa hablando macanas, pero no hace lo que debería hacer, que es cuestionar duramente la entrega que se está haciendo del territorio nacional a una manga de sinvergüenzas. Primera cuestión esa. Me gustaría tu opinión, que la conozco porque has hecho una denuncia, pero me gustaría que la denuncia tuya fuera la denuncia de Juntos por el Cambio. Primera pregunta. ¿Puedo hacer otra, Roberto? Sí, sí, así, si está encadenada sobre todo, ¿no? No está encadenada. La otra cuestión es la vinculada con el futuro. Yo estoy de acuerdo con vos en que el 14 de noviembre no va a cambiar nada, pero el 15 va a ser
un desparramo pampa si se repiten las elecciones, los resultados de las elecciones del 12 de septiembre. Entonces me gustaría saber qué plan tiene la oposición a la que vos has hecho referencia para de aquí hasta el 23, que vamos a tener estos señores gobernando, cuál va a ser la conducta que van a llevar para facilitarle la vida a los argentinos, que de eso se trata. Y tengo una tercera pregunta y Roberto me va a gritar, pero como tengo cierta preeminencia en este club, la voy a hacer. ¿Por qué no hacen algo respecto de los 2000 y pico de militares que están encarcelados injustamente desde hace muchísimos años? Muchas gracias. Disculpame, Jorge. No, ¿cómo disculpar? Además tenés derecho a hacerlo porque ya, como bien dijiste, Guille, es un gusto aparte verte, como veo a algunos amigos, como Carlitos Rebúnaga, Jorge Noro Villagra, algunos no los veo. Ah, Alicia Antopolgi, que la estoy viendo ahí. Es un gusto verlos a todos ustedes. Primera pregunta, vinculada con el tema mapuche. El tema mapuche, hoy hemos presentado una denuncia, no la firmé yo solo. Acá son bastante más diputados, somos como 30 diputados que hemos firmado. Hoy hemos pedido un apartamento del orden del día para tratar a esos temas, el tema vinculado con la intervención de Bielsa con motivo de Jonas Wallace, de la solicitud de la libertad condicional de este pseudo mapuche terrorista, jefe de una banda terrorista, y ha habido un pronunciamiento expreso, incluso más, tanto Patricia Bullrich como Alfredo Cornejo, como en mi caso hemos recorrido distintas localidades de Chubut, de Neuquén y de Río Negro, que son los puntos más afectados, dentro de lo que nosotros podemos realizar. La denuncia también abarca por incumplimiento de la ley 24059, la ley de seguridad interior, porque no ha mandado fuerzas federales, porque dice que es un problema policial, y todos sabemos que este problema no es policial, lo sabemos claramente, que es un problema, ahí te veo bien, sabemos que no es un problema policial, sino que es un problema mucho más serio, y que estamos advirtiendo que grupos terroristas que vuelven a asolar el país, me atrevería a decir que hay algún trasnochado setentista montonero que está atrás de esto, y no dudo que la denuncia de Lilita sobre que podían ser también haber algún negocio inmobiliario alentado por el gobierno con este capitalismo de amigos que tienen estos especialistas en mercados regulados, que hoy que forma la boliburguesía criolla, que es la burguesía kirchnerista. No dudo que esto puede estar atrás. O sea que no nos hemos quedado pasivos en esto, y los resultados electorales lo van a demostrar tanto en Río Negro como en Chubut, que no ha habido, incluso más, estamos defendiendo una gobernadora, Arabel Carreras, que no responde a nuestro espacio político, no es del Frente de Todos, pero es justicialista. Eso por un lado. Por el otro lado, la otra pregunta se vinculaba a la hecatombe del día 15. Es cierto, lo vamos a hacer con todas las herramientas que están a nuestro alcance, que son los bloqueos que hemos podido hacer. Nosotros calculamos, ayer estuve hablando con Ricardo López Murphy, calculamos que vamos a tener 120 diputados, que ellos pierden la mayoría en el Congreso, lo cual para la señora va a ser bastante, le va a agarrar un ataque de nervios. Por eso es lo que están haciendo con el plan Platita, con el prebendarismo electoral, ese clientelismo berreta que siempre ha caracterizado el peronismo. Por eso yo creo que de esa manera vamos a no solo bloquear, sino poder impulsar algunas iniciativas que tenemos hoy, como por ejemplo la baja de impuestos a los grandes patrimonios, no porque siempre nos dicen que lo hacemos con un criterio clasista. Justamente nosotros somos los que hablamos de la tarifa social y que hablamos que hay que subsidiar las tarifas de los más pobres, y ahí nos acusan de que
somos clasistas, y en esto nos acusan que defendemos a los ricos. Se ve que estamos en el justo medio. Lo queremos hacer simplemente por una razón, que si seguimos castigando más y más a la clase productiva, si seguimos denostando la meritocracia. Yo me eduqué en un colegio nacional de Buenos Aires, donde la meritocracia, me eduqué en otra época, no en la época de Kicillof, que le enseñaron a decir pudio en lugar de pudo, o aiga, ¿no? Bueno, pero digo, me educaron de una manera que el mérito era todo, o sea, el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo. Venimos de familias de inmigrantes, todos, que nuestros abuelos vinieron con una mano adelante y otra atrás. Y lo hicieron todo con laburo, con esfuerzo, con trabajo, con día y noche, no viendo sábados y domingos. Esto quedó plasmado en la obra de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, ¿no es cierto? Creo que eso es a lo que hay que volver, y sobre todo el pilar fundamental de todo esto, que es la palabra que siempre se olvida, siempre se cacarea con ella, pero nunca se le da importancia, que es la palabra educación. Y sobre todo también alimentar todo lo... Yo a veces ahora estoy mirando, veo algunas caras de algunos tipos que están con el tema del etiquetado en las bancas, etiquetado claro ya, como si con esto... Bueno, no quiero... Si alguno me hace la pregunta, le contesto bien lo del etiquetado. Pero quiero decirte esto, que nosotros vamos a impulsar leyes que generen que esos 177 impuestos, por lo menos en el orden federal, bajen, y que podamos bajar esa presión tributaria que hoy nos coloca, no sé si lo dije acá porque he hablado en varios lados, en el segundo lugar en el mundo como la tasa inflacionaria, la tasa impositiva más alta, la presión tributaria más elevada, detrás de un país que se llama Islas Comoras, que quedan al oriente de África. Después del segundo país que tengo que investigar, y si alguno quiere googlear, sería bueno que lo hiciera, después me comenta, quiero saber por qué tiene la tasa impositiva más alta del mundo. Algo debe haber en especial ahí. Porque además, o mejor que no se enteren, porque a lo mejor, viste, en esto que queremos superar a todos en las estadísticas negras, por ahí algunos se enteran de esto y dicen, vamos a meter más presión tributaria para ser los campeones de la presión tributaria. El último tema es grave. Es grave, es serio, y la verdad que siempre lo hablamos en los livings celestes, en los livings de militares, todos conocen mi posición celeste, he estado siempre en contra de la interrupción del embarazo, y todos conocen mi posición también, en que en algún momento estuve con la gente de Gradín, de Solanet, de fallecido Fernández Huergo, que estaban con el tema de abogados por la justicia y la concordia. Esto está lo ha explicado claramente una mujer cuyas credenciales en materia de derechos humanos son impecables, como Graciela Fernández Mejide. La ley tiene que ser igual para todos. Después de los 70 años, sobre todo en los casos en que, sobre todo no, en todos los casos, pero máxime sabemos que muchos de los, y me consta, puedo contar el caso del coronel García Moreno, que en muchos casos sus detenciones fueron absolutamente arbitrarias, se comieron años en prisión y muchos murieron en las cárceles. Eso es una asignatura pendiente. Sobre el final de nuestro gobierno hubo un atisbo, producto de algunos diputados, recuerdo 3 diputados radicales de Formosa que pelearon duro para que se reconociera a la gente, se le reconociera una indemnización, un reconocimiento pecuniario, como se le reconoció a los terroristas, se le regaló a los terroristas, de reconocimiento no había nada, o se les pagó, que era a los que habían muerto en la matanza de Margarita Belén, creo que era el 19 de Infantería. Pero fue algo muy tibio sobre el final y nos costó muchísimo. Lo trabajé con 3 diputados radicales, Ricardo Borgiale, que fue ministro de Agricultura después nuestro, del gobierno de Cambiemos, y los diputados Martín Hernández y Marito Arce. Pero nos costó muchísimo porque aún en nuestro espacio hay algunas voces que no es que reivindiquen, sino que parece que eso es políticamente incorrecto. Y lo políticamente incorrecto nos llevó a donde estamos. Si nosotros no hablamos con claridad, yo por eso no me callo más. Bueno, vos me conocés, nunca me callé,
pero particularmente, incluso no me callé durante mi gobierno. Yo la ley esta malhadada, la ley de alquileres en el año 20, en el año 19 la voté en contra, y era una ley que venía impulsada por algún sector del gobierno. Entonces creo que en esto tenemos que, esto es otra de las cuestiones que yo veo que han penetrado fuerte, porque son muchos los diputados que estamos en una posición muy cercana, no, proclive a lo que vos estás sosteniendo. Hoy mismo Muchas vamos a gracias. votar en contra de un tratado que a mi juicio es ignominioso, un tratado que permite conculcar la libertad religiosa y conculcar la libertad de opinión en esta suerte de relativismo moral, en esta suerte de ideología de género que nos ha realmente generado una infección en el cuerpo social muy seria. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo, por tu trayectoria y por la presidencia que dejaste en manos de un gigante, de un grande y un tipo humilde como Robertito Punte, que viene siempre en las elecciones y se pone en una mesa ahí con una actitud cívica encomiable. Roberto, Javier va a leer una pregunta. Perdón, no te saludé, Florencia. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Perdón, No, merece que haga un párrafo de Florencia. A Florencia la conocí siendo muy chiquita por la amistad que me ha unido durante muchos años con su padre, con Jorge. Sí, es verdad. Así que fuimos compañeros de facultad y probamos algunas materias juntos, estudiamos juntos. Es cierto. Javier, ¿está? Sí, ahí está. Javier te va a preguntar, Jorge. Y después Carlos de una. Ya te vi, Carlos, ya te vi la mano. Mi pregunta es básicamente la siguiente. Yo no soy abogado, así que los abogados me van a perdonar si la erro en los artículos y todo eso, pero el presidente Fernández, porque yo también soy argentino por parte de padre, entonces me toca todo esto. El presidente Fernández dijo que no iba a intervenir en la provincia de Río Negro, cuando la gobernadora de esa provincia le pidió intervención, le pidió que mandara fuerzas federales, y él por el artículo 6º de la Constitución debe hacerlo. Entonces, a mí me parece, además de lo que usted ya dijo, que no voy a repetir porque estoy casi en todo de acuerdo, pero me parece una atrocidad, algo muy mal visto que un profesor, que se dice profesor de Derecho Penal, después diga este tipo de cosas y no cumpla la norma que él mismo dice en sus clases de facultad que cumplir. O sea, es una contradicción. Entonces me gustaría saber su opinión. Mi opinión es clara, estoy absolutamente en desacuerdo con la actitud que tomó tanto él como Aníbal Fernández respecto al conflicto terrorista del sur de la Patagonia Argentina. Me parece que en mi opinión en esto es contundente. Yo creo que no se puede negar la posibilidad de intervención de fuerzas federales cuando las fuerzas locales de seguridad han sido desbordadas. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la tiene para ejercerla e impedir que en este caso se esté atentando contra la soberanía nacional de manera hasta dramática desde que quedan banderas y se atente contra la integridad territorial. Yo he visto el mapa mapuche. Por empezar, los mapuches nunca estuvieron en el suelo argentino. La Patagonia, los pueblos originarios de la Patagonia son los patacones, los tehuelches y los zonas. Patagones, los tehuelches y los zonas. No son los mapuches. El mapa mapuche, debajo del río Colorado, creo que es, para hasta Tierra del Fuego, según los mapuches, es de ellos, lo cual tiene una proyección sobre el territorio antártico brutal. Prácticamente la Argentina quedaría reducida en la mitad de su territorio. Por eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque puede haber intenciones aviesas de generar una suerte de secesión. Estos señores que nos gobiernan, cuando a mí me decían de que nos querían llevar que íbamos a Venezuela, cuando yo decía eso, a mí me decían que yo estaba loco,
que la clase media venezolana no tenía la potencia que la clase media argentina. He hablado con venezolanos que me decían que esto no era así, que en Venezuela había una clase media muy poderosa, no llegaría al 70% como fue la nuestra en algún momento, pero que era muy, muy poderosa, muy fuerte, casi más del 50% era de clase media y sin embargo arrasaron con esto. Tuvieron la suerte, que afortunadamente no tuvieron en la Argentina, que tuvieron un brazo armado. Esto lo explica muy claramente quien fue el embajador nuestro, Saduz, en Venezuela. Cooptaron un ejército que se transformó en un ejército de bandoleros. Cooptaron el ejército porque se sintieron los militares identificados con Chávez. Chávez los cooptó con el tema de la droga, con el tema del narcotráfico, y así pudieron reprimir. Afortunadamente en la Argentina, afortunadamente por un hecho aciago, que fue que los militares fueron tan denostados que los militares jamás se iban a prestar algún tipo de represión después de la persecución que recibieron por parte de los gobiernos posteriores al gobierno militar, ¿no? Le agradezco mucho su respuesta. No, Javier, por favor. Carlos. Por ahí veo también al doctor Noro Villagra, le mando un saludo grande. Sí, ahí está Jorge también. Ahí está saludando. Un gran Buenas tardes, magistrado. Jorge. Carlos Regúnaga te habla. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Estoy en Estados Unidos, pero no me podía perder una conferencia tuya. Me alegro mucho de haberte oído y de coincidir absolutamente con todo lo que has dicho. Simplemente pedí la palabra para confirmar desde este punto de vista lo que estás diciendo. Por un lado, la Argentina no existe. Uno puede seguir desde Estados Unidos, desde noticieros que cualquiera puede oír, hasta algunas conversaciones o reuniones virtuales de centros de estudios con los cuales estoy vinculado, y directamente la Argentina como tal no existe. Sí existe, en cambio, América Latina en su conjunto, y continuamente uno se encuentra con argumentos y explicaciones de lo que está ocurriendo en el mundo que generaría para esta zona en su conjunto oportunidades que no hemos tenido en mucho tiempo. Entonces, la conclusión es que la Argentina se está perdiendo, por culpa del gobierno que tiene, la oportunidad de subirse a un tren que nuevamente parece que podría pasar por nuestra región. Un factor es que se han quebrado gran parte de las cadenas de valor que dependían de que Asia fuera la fábrica del mundo, y resulta que ahora hay 1000 complicaciones debido, primero, a que China tiene grandes dificultades para proveer, y segundo, que la logística internacional se ha complicado muchísimo. Y entonces, además de la situación política, vamos a una especie de guerra fría, cooperación con grandes incertidumbres entre Estados Unidos y China, es decir, las dos cosas dependen mucho de uno del otro, pero también se desconfía mucho. Podemos tener una sorpresa muy desagradable en relación a Taiwán si China toma una posición muy agresiva. Y todo esto hace que entonces las empresas digan, mejor tener las fuentes de provisión cercanas, mejor que muchas de estas fábricas que están en China tengan a lo mejor una alternativa en este continente que es mucho más seguro, más cercano, más fácil de acceder. El otro factor es el tema energético. Existe, como todo el mundo sabe, una tendencia a reducir las emisiones de carbono. Pero el combustible fósil que más contamina es el carbón. Y hay países como China que dependen casi totalmente del carbón. Ahora están reduciendo drásticamente el consumo de carbón y el resultado es que tienen un problema energético muy serio. La transición hacia las energías absolutamente limpias, que
que va a llevar varias décadas, es el gas, que es muchísimo más limpio que el carbón, aunque no es el desideratum futuro. Nosotros podríamos ser un gran exportador de gas, porque tenemos un recurso inmenso y muy poca población, de manera que es relativamente poco lo que consumimos, y no lo estamos haciendo porque se necesitan inversiones inmensas que este gobierno no genera. Bueno, no quería extenderme más, pero hay una cantidad de factores que hacen que lo que vos estás diciendo es exactamente lo que ocurre. Podríamos estar nuevamente en un tren en marcha y estamos o paralizados o retrocediendo por culpa de la situación política. No, eso es claro, Carlos. El tema energético es complicado, sobre todo cuando nosotros tenemos solamente de Vaca Muerta explotado el 4%. Cuando tenemos yacimientos de litio y de cobre, tenemos yacimientos, creo que somos el segundo país en yacimiento de cobre más rico del mundo. El tema del litio, hoy los autos, por eso tenemos que tener gobernantes que estén mirando hacia adelante. Hoy los autos, cuando pasen a ser eléctricos, tenía por acá un informe que me dejaron hace unos días. Bueno, cuando los autos pasen a ser totalmente eléctricos, van a tener el 70% va a ser componente de cobre o de litio. Las energías, uno recorre el sur, vos ves esas aspas de esos molinos gigantescos, la energía eólica, todo desaprovechado, la riqueza que te puede dar la energía solar en el norte, y vos ves todo eso, energías absolutamente limpias, vos lo ves esto y decís, acá es simplemente decir, bajemos los impuestos, el que viene a invertir, si vos me venís a invertir en el país, si me das trabajo, te hago una desgravación impositiva por X cantidad de tiempo. Hay que eliminar el costo laboral, no queremos entender eso. ¿Quién va a contratar a alguien si vos sabés que está 2 días laburando con vos un tipo y te hace un juicio que poco más te manda la quiebra, Carlos? Pero esto es el don. No entender esto es como que el sol, como no entendemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Yo lo hablo con estos retardados que tengo acá enfrente, porque es así, que me disculpen, pero la preocupación de ellos es ampliar derechos. ¿Qué es ampliar derechos? Hablar con la E, el lenguaje inclusivo, eso es ampliar derechos. No, Yo te voy a contar una anécdota y disculpa, no vamos a monopolizar. Hablando justamente con un chico, el presidente de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, porque las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas, tuvieron cierta reticencia, los escribanos, medio algunos decían como que les podía quitar trabajo, como que todavía no estaba bien aceitado. Obviamente, cuando se inventó el automóvil, Henry Ford no estaba aceitado todavía esto, pero con el tiempo se fueron ajustando las piezas. Esto es lo mismo. Y permitió generar un bajo costo en la constitución de una docencia. Vieron estos con el genio de Nissen, que volvió al papel. Claro, el papel es más fácil, romper los papeles, una inundación, se quemaron los papeles, un incendio, desapareció toda la prueba. Esto queda grabado en una nube. Sí, ya sé, la nube puede ser pirateada, no sé. Pasó hace poco en el RENAPER, lo sé, pero ya es más complicado. Entonces está hablando de la SAS y Maximiliano Ferraro fue diciendo que realmente estaban diciendo disparates porque las SAS los hicieron para evadir impuestos. O decían que habíamos hecho esos latiguillos que tienen, que las SAS eran porque queríamos constituir empresas offshore. Entonces dijo que esto era una mentira y que evidentemente no sé qué dijo de Nissen, fuerte de Nissen, una cosa que dijo con un poco más que era, elípticamente dijo que era un delito. Cuando me tocó hablar a mí, digo, ¿saben lo? Ya estaba cansado de explicar. ¿Saben lo que pasa? Nissen es una persona que, como todo el peronismo, la traza alrededor de la historia. Como decía Borges, tienen el pasado por delante. Entonces, le digo, ¿saben lo que pasa? Entonces ya me calenté. Le dije, ¿saben lo que pasa? Ninguno de ustedes vivió de la teta, ninguno de ustedes sabe otra cosa que vivir de la teta del Estado. Porque yo tenía empresa, Cecilia Moró me dice, diputado, por favor no sea misógino. Entonces una colaboradora mía me llama por teléfono y me dice, che, ¿qué dijiste para que te dijera misógino? ¿Qué sé yo? Entonces me acerqué y le dije, te doy mi palabra de honor, esto lo sabe todo.
Entonces fui y le dije, mira Cecilia, no tengo buena relación con él, pero ¿vos me dijiste misógino? Sí, me dice, ¿por qué? Porque dijiste que no se puede vivir de la teta del Estado. ¿Qué tiene de misógino? Los hombres también tenemos teta, no tenemos la función mamaria, pero tenemos teta. No, pero decir la teta del Estado, la teta es una cosa que es privativa de la mujer. Entonces vos te das cuenta que con esa mentalidad, ¿cómo te van a entender cuando vos les explicás de que rebajás el impuesto a la ganancia, de financiás el Estado en 40.000 millones de pesos y que la plata la podés sacar? Acceso a los mercados de crédito no tenés, o la sacás de la emisión más inflación, o la sacás castigando a los tipos que llevan la plata a donde hoy, Paraguay y Uruguay, que tienen un clima muy amigable para los negocios. Entonces, con esa mentalidad es muy difícil. Y mira, con esa mentalidad logramos algo que para mí ha sido invalorable, que es que bloqueamos las leyes que afectaban nuestra calidad institucional. Claro. Discúlpenos que monopolizamos, pero hacía rato que no hablaba con mi amigo Reguna. Y ahora tu amigo Guillermo Lascano ha pedido la palabra de nuevo, así que te vamos a martirizar. ¿Puedo hacer una pregunta, Roberto? Guille, yo me meto Sí. nada más para decirte, y media se nos corta, así que tenés 5 minutos vos y 5 Jorge para contestarte. Bueno, ¿qué va a pasar el 14 de noviembre o el 15 de noviembre si el gobierno, como es previsible, empieza a empantanarse? ¿Cómo va a ser la reacción de la oposición, que seguramente va a tener más fuerza que ahora? ¿Vamos a colaborar con estos bandidos? ¿Los vamos a dejar que se hundan en su ignorancia y en sus disparates? En fin, una cosa muy breve, por favor, Jorge. Yo creo que nosotros como argentinos no podemos pensar que este barco se hunda, porque me parece que no tenemos chance, no vamos a tener revancha. Pero también es muy difícil dialogar con alguien que cree que tiene el monopolio de la legitimidad de los derechos, con alguien que consagra verdades, con alguien que no entiende que los derechos para poder dialogar tienen que estar distribuidos, con alguien que piensa en el vamos por todo y no, como decimos nosotros, vamos con todos. Nosotros vamos a tratar de llegar a un diálogo, pero el diálogo en el único lugar que se puede dar es ahí enfrente de mi despacho, donde está el Congreso, donde está yo estoy en el anexo, ¿no? Donde está la cúpula. El único lugar es ese. El único lugar donde se puede dar esto es en el Parlamento, no en otro lado. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el barco no se hunda. Pero obviamente, como te vamos a tener, mirá, Guillermo, durante 2 años nos impusieron la prepotencia del número, 2 años ahora y muchos años atrás. La prepotencia del número, que significaba que para ellos la democracia, pese a que se jactan de ampliar derechos, para ellos la democracia es pura y exclusivamente la prepotencia del número. Es una ecuación aritmética, tengo más votos que vos, te aplasto. Pero yo soy minoría, quiero el respeto, no importa. Pero yo tengo el 41, vos tenés el 48, respetame. No te respeto. Nosotros vamos a enseñar que esto no es así. Le vamos a enseñar que, pero sin claudicar de nuestra posición. Por ejemplo, no subir impuestos. Todos nosotros hemos firmado un compromiso de que no vamos a subir impuestos. Vamos a rebajar los existentes. No vamos a hacer ninguna locura con el Poder Judicial, no apoyar la reforma judicial. Acabamos de firmar un compromiso para los nuevos que entren ahora de que no van a votar la reforma del Ministerio Público Fiscal, aunque nos mostraran la mejor de las reformas. Primero, terminemos de implementar el Código Procesal Penal Federal, que nos lleva del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que hoy solamente está instalado en 2 jurisdicciones, Jujuy y Salta, más allá que en algunas otras jurisdicciones hay algunas normas que ya se aplican, como la prisión preventiva. Eso es a lo que yo voy, a estas cuestiones voy, nada más que a estos temas que me parece que son sustanciales de la manera que lo vamos a poder bloquear, aceptando un diálogo, pero también diciendo, muchachos, ya no son ustedes los dueños de la pelota, ahora tienen que compartir, y nosotros hay cuestiones en las que no vamos a claudicar, aunque vengan de Goya. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Guille, querido. Roberto.
Desmuteate. Bueno, Nos muchas retoca. gracias, Enrique. Sí, perdón, Jorge. Florencia, cumplimos, ¿no? Perfecto, perfecto. Para que no nos rete, Flor. No, Muy para que no bien. se les corte, perdón. Está bien. Bien. Y espero que hayas recargado pilas para lo que te resta de la jornada, que no ha terminado por lo que veo, así que vas a tener una noche difícil. Bueno, Tengo muchas todavía, gracias. calculo que tengo 12 horas más. Bueno, muchas gracias. Esperamos reunirnos después del 15, porque creo que ahí se va a necesitar realmente mucho litio para tener energía. Así que bueno, muchas gracias, un aplauso moral y adelante con la pelea. Así que muchas gracias. Un agradecimiento para ustedes de todo corazón, y es un gusto que siempre en el Club de Progreso haya gente no solamente amiga, sino fundamentalmente capaz para manejar una institución centenaria y una institución realmente que es difícil en estos tiempos poder mantener un club, y lo saben bien ustedes, ¿no? Bueno, un abrazo y a seguir adelante. Hasta luego. Chao. Gracias. Un abrazo, Jorge, cuídate. Gracias, Flor. Saludos Muchas a la gracias, familia. Jorge. Gracias. Muy bueno. Gracias, saludos a la familia, Jorge, también a todos. Gracias, Iván.